Horacio Mario Lampariello, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, Pinato. Está hecho todo un filósofo hoy usted, ¿eh? La verdad. Terrible, ¿eh? A veces Escúcheme me hago el muerto con Pinato. cualquier Primero lo tengo que felicitar por la entrevista ayer al edil de Montevideo que votó, uno de los ediles de Montevideo que votó en contra del fideicomiso. Brillante la entrevista. Pero brillante. Bueno, muchísimas gracias. A veces me supero. A veces me supero, excelente, la verdad. No, y la verdad que tuvo una incidencia en las redes brutal. Hasta a mi hijo de 17 años le llegó la entrevista, ¿no? Increíble. No, por eso le estoy diciendo que era para escucharla del principio al final, ¿no? O sea, uno veía que se iba terminando y le daba lástima que se terminara la entrevista. Pero sí, bueno, acá voy a tratar de... La vara la dejó alta usted ayer con el señor edil. Así que voy a tratar de nivelarla. No sé si lo podría hacer en el día de hoy. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Muchos oyentes me piden que yo no puedo subir las columnas de los diferentes columnistas a las redes. Primero porque sería injusto, porque tengo más de 30. Si subo alguno, el resto tiene todo el derecho de decir, pero ¿y nosotros? Alguna entrevista, sí, como no son integrantes del programa, como el caso ayer de Víctor Prado, sí, pero columnas, no, porque sería hacer una injusta diferenciación entre columnistas del programa. Como es tu caso, que vos mismo te producís la columna, la llevas a YouTube y la mandás, si me la reenvías a mí, yo también te la replico con los más de 7.000 amigos que tenemos en WhatsApp. Pero ya le digo a los oyentes que mandar columnas de columnistas no lo voy a hacer porque sería injusto con todos los demás integrantes del programa, y operativo y funcionalmente es imposible hacer columnas de todos los columnistas de esta situación. Es cierto. Pero bueno, vamos a tratar de darle alguna, por lo menos tengo la idea de presentar eso, una primicia que la fuimos adelantando ya hace bastante tiempo, que es el libro de Álvaro Alfonso, el amigo que tenemos en común, Operación Verdad, en las librerías el lunes que viene. Y quería comentarle hoy, que yo sé que tengo algunos minutos más, quería comentarle algunas partes de este libro que son, por Dios querido, esto va a ser tremebundo. Y estoy convencido que más adelante, más tarde o más temprano va a terminar siendo un libro de estudio, y debería hacerlo en los liceos y en facultad, por toda la temática que toma y en qué forma la toma, ¿correcto? Empieza a develar esos secretos que se saben pero no se dicen, que están ocultos pero que los documentos existen, y lo hace todo en base a documentación que él ha ido recabando en estos últimos años. Entonces, le quería leer algunas cosas que son interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, en este libro dice: viviremos todas las etapas de los Tupamaros, su constitución, luego de más de 1000 días de debates internos, para pasar luego a las operaciones militares y de propaganda. Tendrán a la vista documentos secretos emanados del Servicio de Información y Defensa y de la Cancillería. Algunos elaborados hace 60 años que muestran lo inevitable, que las Fuerzas Armadas entrarían en combate con la guerrilla directamente y más tarde tomarían el control del Estado. Y así sucesivamente, ¿no? El hombre muestra también las marañas de los conflictos en los ámbitos judiciales que determinaron fallos erróneos en materia de los derechos humanos. Acá, en el Uruguay, hay procesados por el color de sus ojos. Hace todo un desmenuzamiento de ese caso en donde a un militar lo procesan porque el color de sus ojos eran azules, pero no hace 1000 años, hace muy poco tiempo. Y habla y desmenuza todo el expediente judicial, las preguntas que le hacen el juez, las preguntas que le hace el fiscal, lo que contesta el acusado. No, esto es interesantísimo. Dice: sacaremos la tapa de la olla a presión de los tribunales de honor de los militares, donde aparecen documentos calificados que muestran impactantes hechos sobre los detenidos desaparecidos. El tema de los tribunales de honor de los militares es muy interesante, porque es donde el militar se siente en su casa y no oculta nada, y no saca de un tribunal militar, saca de varios tribunales militares. Eso está en este libro, y dice, después comenta: el expresidente José Mujica hace una confesión sobre la posibilidad de dar vuelta a la página de la historia. Esa se la voy a relatar ahora en unos minutos porque es imperdible. Y finalmente el lector o lectora conocerá el costo de las reparaciones económicas, sus retribuciones y en algunos casos los nombres de los exguerrilleros y activistas por tener una clara connotación política. O sea, desmenuza en números el dinero que ha gastado el Estado en gente
que no ha hecho aportes de ningún tema para obtener sus beneficios de la seguridad social, las pensiones de los guerrilleros, entre otras, y después dice, y acá más o menos le voy terminando lo que era parte del prefacio de él, y me voy a meter en cosas muy lindas y muy interesantes, dice, verdad y justicia, ha sido una frase que vive de boca en boca, hace más de 3 décadas. La verdad está muy lejos, la justicia viene siendo interpelada. Lamentablemente, la frase verdad y justicia ha tenido y tiene un contenido económico que no podemos soslayar. El Estado ha sido muy rebuscado, decretó reparaciones estableciendo en Uruguay que existen hijos y entenados. Los hechos de la historia en el círculo cerrado de la Guerra Fría tienen muchas máscaras. En primer término, los actores principales cuidan su espalda, también la de sus compañeros, organización o espacio, que ocuparon en algún momento de nuestra historia. Todos se llevan secretos y llaves a la tumba. Cuando se produce el fallecimiento de actores destacados de la historia reciente, otros de su misma condición le reclaman sus secretos, pero eluden con una sustantiva hipocresía confesar los suyos. Por eso muchas veces nada es lo que parece. Brutal, porque es la absoluta verdad meridiana. Acá se reclaman unos a otros que digan la verdad, ninguno la dice, y el día que se muere el otro la reclama, pero omite decir la propia. Esto es absolutamente cierto, absolutamente cierto. Mire, en una de las primeras páginas del libro hay declaraciones de Wilson Ferreira Aldunate, que las quiero leer porque son interesantísimas. Palabras de Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? Dice, nosotros manejamos muy a menudo la idea de que las Fuerzas Armadas desean apoderarse del poder. Estoy convencido de que no hay ese propósito. Salieron suficientemente desgastadas, entre paréntesis, de la dictadura, y con conciencia de ese desgaste. Pero eso es un concepto relativo. No se plantean la posibilidad de ocupar la presidencia de la República, pero no me sorprendería que fueran las intendencias municipales, los directorios de los servicios, y todo lo que en realidad para ellos la esencia real del poder. Porque el otro poder, el poder que significa el gobierno, en realidad no lo ejercieron jamás. Lo controlaron permanentemente, fue lo que le dejaron a Juan María Bordaberry. Palabras de Wilson Ferreira Aldunate en el directorio, en la sesión del directorio del Partido Nacional del 19 de diciembre de 1986, le aclaro, a 3 días de votarse la ley de caducidad. Usted dirá, pero estas cosas son importantes que se escriban. No, son importantísimas. La juventud tiene que ir leyendo las cosas que se han ido perdiendo y que no se han dicho. Muchas de estas cosas nunca salieron a la luz. Las actas muy ordenado el Partido Nacional con respecto a sus actas, ¿no? Pero son cosas interesantísimas. Después, por ejemplo, detalla a partir de la página 13 del libro, o sea, al principio del principio, ¿no? Reuniones secretas de todos los actores políticos para la salida ya en la democracia por la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esas reuniones dice, allí desfilaron más de una vez Ferreira Aldunate, el general Líber Seregni, Ronnie Arismendi, Jaime Pérez, José Luis Macera, todos de estos partidos comunistas, ¿no? Julio Marenales, MLN, ¿no? Los tenientes generales del ejército, Hugo Medina, Luis Vicente Queirolo, el general Washington Varela, entre otros. Marquesano, dice, además, que era el organizador de estas reuniones y ministro del Interior, y las hacía, ¿sabe dónde? Las hacía en la calle Siria 6117, en su casa. Esas reuniones eran secretas, nunca nadie se enteró. Y ahora salen a la luz. Y le estoy dando todos los nombres de los que se juntaban para ver qué hacían con el tema de los derechos humanos y la violación, ¿no? Correspondiente. Estamos hablando ya del periodo de la democracia previo a la ley de caducidad. También participaron por ahí ministros de la Suprema Corte. Y planteaban ideas, ¿no? Ahora, los hacían llegar. Él tenía custodia al ministro del Interior por ser ministro, y ese día que se tenían que reunir le pedía a la custodia que se corrieran una cuadra para que no vieran que llegaban sus invitados a su casa para tener estas charlas. Todo esto está en el libro. Más adelante le puedo comentar alguna cosita. Ayer me lo estuve tratando de comer completo el libro, me fue imposible porque ayer me lo trajo especialmente Álvaro, y al cual le tengo que agradecer, que me regaló un ejemplar que está en las librerías a partir del lunes, y yo creo que es imprescindible que la gente lo compre, porque cuando empiecen a leer esto van a entender muchas cosas que han pasado en el Uruguay. Mire,
El plan Decí de vuelta por el nombre del libro y tengo entendido que son 2 tomos, ¿no? Sí, esta es la Operación Verdad, tomo 1. Tomo 2 todavía está en proceso, pero este solo, el tomo 1 lleva 400 y pico de páginas. Creo que 429 páginas lleva este libro, lo cual es algo interesantísimo. Mira el PCNT y el Partido Comunista, dice. El plan diseñado por el Partido Comunista, ¿no?, con el objeto de ocupar el gobierno, consistió en generar una central sindical única, por lo que hoy conocemos como el PCNT, que respondiera directamente al Partido Comunista. Además, la mayoría de los dirigentes sindicales debían integrar los cuadros comunistas. La organización sindical es parte de la táctica del Partido Comunista para influir en los movimientos populares. En la efervescencia de la recolección de firmas, dice, para promover el referéndum para derogar la ley de caducidad, el secretariado ejecutivo del PCNT estaba integrado por 16 gremios. ¿Cómo era su integración? José Delía era el presidente. De los 16 delegados, 9 respondían al Partido Comunista. Los otros 7 militantes eran 2 partidos socialistas, Partido por la Victoria del Pueblo 2, MLN 1 y Lista 99 1, Izquierda Democrática e Independiente 1. O sea que para llegar tenías que ser de izquierda y con el aval del Partido Comunista, si no, no llegaba. Eso, sí, mirá que sigue siendo igual, no ha cambiado nada. Bueno, yo hace mucho tiempo denuncié las 3 fases que había elaborado el gran pensador comunista Rodney Arismendi para la toma del poder. Una primera fase, llamémosle educativa, que se cumplió en el 58 con la ley orgánica universitaria. Una segunda fase sindical, que se cumple en el 65 con la fundación de la CNT. Y una tercera fase política, que se cumple en el 71 con la fundación del Frente Amplio. En ese sentido, bueno, Rodney Arismendi elaboró esas 3 fases que se cumplieron religiosamente, ¿no? También hay que decir que la ayuda de los partidos tradicionales jugó también un rol importante para el logro de todo eso. No, por supuesto. A ver, absolutamente concuerdo contigo en 100%. Te quería ahora comentar un enfrentamiento entre 2 diplomáticos, ¿no? Un diplomático uruguayo en la época de la dictadura y un diplomático cubano. Dice así en el libro, ¿no? El escenario fue un país neutral, Canadá, pero la diplomacia se fue por un desfiladero. El actor central, el jefe Tumamaro, Raúl Sendic. El 6 de julio de 1978, al celebrarse la fiesta nacional de Venezuela, el cónsul general del Uruguay en Montreal, Canadá, Sergio Gutiérrez, discutió con su colega de Cuba, Carlos Alzugaray Treto, por el caso del líder guerrillero Raúl Sendic. Según el documento al que tuvo acceso el autor en el archivo histórico de la Cancillería, quedó comprobado que el 10 de julio de 1978, Gutiérrez puso en conocimiento del hecho al embajador del Uruguay en Estados Unidos, brigadier Pescalda. Gutiérrez relató que casi al final de la reunión se acercó dicha persona, Alzugaray, el cubano, con impostada postura de simpatía y luego de un comentario sin trascendencia pregunta: ¿y mucho trabajo? Como es de mi parecer que toda la actividad subversiva que aglutinan grupos de diferentes países está dirigida desde el Consulado de Cuba, y entendiendo que una actitud pasiva de mi parte, respondiéndole con la misma ironía, mantuve el diálogo que reproduzco casi textualmente, dice el cónsul uruguayo, ¿no? Como dice Gutiérrez, a propósito de trabajo, por favor, dame un poco de descanso. Fíjate que estuve recibiendo muchas cartas en las que se interesaban por Raúl Sendic, y esa misma noche en que recibo las primeras, escucho en Radio Habana a una mujer uruguaya que manifiesta su preocupación por Raúl Sendic casi en los mismos términos que en las cartas. ¿Puedes tú darme una explicación?, le pregunta el cónsul Alzugaray. ¿Pero qué crees tú, que yo hice las cartas? Gutiérrez contesta: no, tú no las hiciste, las mandaste a hacer. Por favor, afloja, que esto me da mucho trabajo y yo solo soy uno en la oficina. Alzugaray: es que a nosotros nos preocupa mucho Sendic. Bueno, que nos contestes en dónde está. Gutiérrez: ¿y qué puede interesarte a ustedes un secuestrador y asesino? ¿Acaso saben ustedes cuántas personas mandó secuestrar y matar? Y así sigue el diálogo coloquial entre los 2 diplomáticos, el uruguayo con el cubano, en el año 1978. O sea, esto son cosas que se perdían en los papeles, y uno no puede creer que pasen y que hayan quedado ahí, que no se dijeran. Álvaro lo está logrando a través de este libro. Ahora voy a entrar en algo que es importantísimo. ¿Cómo Mujica llegó a presidente y quién lo llevó a ser presidente? ¿Está bien? Y esto está documentado. Entonces dirás: Lampariello,
Álvaro le dio un poco de color a esto. No, está documentado porque la propia persona, en este caso fue Fernández Huidobro, se lo relató a Álvaro Alfonso. Entonces dice así, dice Mujica: Fernández Huidobro y pocos más se juntaron en una de las oficinas preferidas de los viejos tupamaros, la pizzería Lombú, ubicada en las intersecciones de Ramón Anador y General Las Heras, en Montevideo. Apenas se sentaron, Mujica disparó: Niato, este loco, por Danilo Astori, está de vivo, me está ninguneando. Fernández Huidobro contesta: ya lo sé, Pepe. José Mujica le dice: ¿te das cuenta? Le pido un lugar para Lucía Topolansky, entre paréntesis, ¿no? En el MIDE, el Ministerio de Desarrollo Social. Estoy seguro que puede hacer un buen trabajo. No me da bola, ya ni siquiera me atiende. No pido nada para mí, Niato. Estas palabras de José Mujica, ¿no? Fernández Huidobro le contestaba al PP: la solución es que te presentes a presidente. Mujica: no me jodas, Niato, ¿con qué le voy a ganar? Fernández Huidobro toma aire, dice, puso los 5 dedos sobre su cabeza haciendo un gorro. Esto parece que era un gesto muy común en Huidobro, que agarraba su mano y la ponía como un sombrerito, ¿no? Como que se rascaba la cabeza con sus 5 dedos, ¿no? La mollera precisamente, haciendo un gorro. Dice: una postura típica para esta circunstancia. Miró fijo a su amigo por varios segundos y disparó: ¿y a vos quién te dijo que no le ganás? Mira, Pepe, nosotros nos salvamos de los milicos. Los milicos no nos mataron, nos ganaron con esas botas de cuero. No lo puedo creer, convencete que esto es un boleto, así que te presentás a presidente. Y ahí comienza la historia del Pepe Mujica presidente. Horacio, para ir cerrando tu primer aporte sobre este libro, sobre la Operación Verdad, quiero hacer escuchar unas declaraciones de Wilson Ferreira, que fue algo que descubrimos justamente con Álvaro Alfonso hace muchos años atrás, algo que nos aportó el dirigente wilsonista rochense Alem García, una grabación inédita, de un discurso que dijo Wilson el 26 de junio de 1973, es decir, tan solo un día antes del golpe del 27 de junio, en una coordinadora blanca del Cerrito de la Victoria, en la cual él deja claro qué opinaba por entonces de la relación de los blancos con los comunistas. Digo por entonces porque después Wilson cambió y todo el mundo sabe que especialmente en el exilio se relacionó y mucho en lo que se llamó la coordinadora con el Partido Comunista. Vamos a escuchar esto que yo te digo de parte de ese discurso de Wilson, que francamente no tiene desperdicio. Impresionante esa reflexión. Estamos a horas de instalar una dictadura militar, ¿no? Fue el día anterior. Y este cierre de totalitarios, nada, aunque algunos lo entendieron totalmente al revés, ¿no? Te mando un abrazo, Horacio, y te despido hasta mañana. Le agradezco el saludo a la audiencia por tener la paciencia de escucharnos. Gracias a ti. Dale. Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.